Hoy, para comenzar esta nueva semana en Jerez al Día, vamos a hablarles del archivo histórico de la Iglesia de Jerez, que se digitaliza, que es un acontecimiento interesantísimo para tenerla, sobre todo en esa herramienta, ¿no?, de búsqueda, que sea algo, bueno, rápido, que sea algo muy útil para la sociedad sin tener que echar mano físicamente de un manuscrito, ¿no? Es algo histórico después de, creo que son 2 años de trabajo, ¿puede ser? Comenzamos hace 2 años con la compra del escáner cenital. Ahora hablará Ignacio sobre lo que significa esta máquina, esta herramienta para poder digitalizar. Y a partir de ahí, pues hemos no solamente empezado a digitalizar, sino también hemos intentado poder poner al servicio de los investigadores estas herramientas, estos documentos, estos fondos, y por eso pues hemos ahora adquirido estos equipos gracias a los fondos Next Generation de la Unión Europea, que nos han permitido pues poder financiar en su mayor parte, porque otra parte, una parte del 20% aproximadamente, lo ha tenido que poner la diócesis, pero el 80% nos lo ha financiado estos fondos Next Generation, que nos ha permitido comprar los materiales necesarios, los equipos necesarios para poder darlo en la sala de investigación al público investigador. Bueno, estamos viendo algunas imágenes que si queréis la podéis comentar. Es Monseñor José Rico Pavés, el obispo de la diócesis de Jerez, quien está ahí muy atento. Veíamos cómo utilizaba el ratón para ampliar la imagen, ¿no? Sí. Oye, hay que ver lo que permite la tecnología, ¿eh? Sí. Muchas veces se ve mejor el documento digitalizado y ampliado en el equipo informático que el original, porque se aprecian incluso mayores detalles y se puede ampliar. En estas imágenes precisamente estamos viendo a don José, a nuestro obispo, con el profesor Manuel Romero Tallafigo, catedrático emérito de la Universidad de Sevilla, que dio una conferencia en esta presentación de la consulta digital sobre los archivos de la Iglesia, y bueno, pues nos estuvo ilustrando sobre todo las características de la diplomática, del documento, de todos estos testimonios. Y junto a los ordenadores, a los equipos informáticos de consulta digital, hemos puesto los originales, los documentos originales que se estaban mostrando, para que se pudiera, ¿verdad?, comparar la calidad de la digitalización y también pues lo que supone estos instrumentos. A ver, es que claro, me vais a perdonar, yo os hablo como profano en la materia, yo que no tengo ni idea. Yo cuando oigo hablar de digitalizar los archivos de la Iglesia, que podamos acceder a esos manuscritos que de otra manera sería prácticamente imposible, eso es un poco como los expedientes OVNI del ejército, ¿no? Es como material ultra secreto que por fin ve la luz. Os estáis riendo, pero no os riáis, de verdad. Es que tengo la sensación de que va a poder llegar a nuestras manos o vamos a poder ver cosas muy privadas de la Iglesia. A la Iglesia, como todas las instituciones, tanto civiles de la sociedad como las eclesiásticas, ¿verdad?, pues genera una documentación que es propio de la vida de una institución. Porque todas las instituciones generan estos documentos en su día a día, para su funcionamiento y para su memoria, para la memoria, que es muy importante. Entonces, pues simplemente son documentos históricos. La Iglesia es una institución bimilenaria y va conservando pues su documentación para el uso interno de la propia institución, y también pues ahora para poder ofrecer para el estudio histórico de todos los investigadores. Por tanto, no hay ninguna cosa secreta ni ninguna cosa más allá de lo normal de una institución. Venga, Roberto, algo secreto habrá. No me digas que no me pinches el globo. Pues, tú sabes que habrá cosas que habréis dicho, esto lo vamos a digitalizar, pero esto se queda ahí todo, entre bambalinas, esto no se puede mostrar. Como en cualquier archivo histórico de cualquier institución, está todo disponible. Lo único que hay es un límite temporal, como en toda la administración, tanto la administración pública como en todos los archivos, según las leyes estatales, que hay por privacidad y por protección de datos de las personas que todavía están vivas o de circunstancias que todavía se están desarrollando. Hay un límite de unos 100 años que establecen las leyes para que se dé a conocer o se pueda poner a la investigación los documentos. Ajá. Pero hasta 1925 está todo abierto y se puede consultar perfectamente. Ignacio, ¿cómo es esto de técnicamente llevar a cabo el escaneo de toda la documentación física para convertirlo en un archivito PDF? ¿Esto cómo se hace? Sí, la verdad que es un trabajo abismal, ¿no? Porque la cantidad de documentación que tenemos allí, nosotros nos ponemos a pensar cuándo se terminará. Yo creo que
que nunca, ¿no? Por lo menos en vida mía, ¿no? Y bueno, nosotros como adquirimos un escáner de tipo cenital, es un escáner que digamos, tiene una cama, ¿no?, debajo que es movible, se puede poner en forma de V también para poner los libros. Y el escáner, lo que es la cámara que escanea, está arriba, entonces no hace falta poner el documento boca abajo, como un escáner normal. Como una fotocopiadora, vamos. Claro, entonces lo que hace es evitar que el documento se dañe durante la digitalización. Ese es un aparato especial, Sí. que supongo valdrá un pellizco, ¿no? Sí, la verdad que Es caro, ¿no? había que hacer una inversión bastante importante, pero que yo creo que tendrá sus frutos, ¿no? Bueno, y tú te imagino como en las películas, con tus guantes, tomando cada uno de los papeles, porque habrá documentos tan antiguos que se pueden romper si no lo tocas bien, Sí, ¿no? sí, sí. Además, hay que decir que la mayoría de la documentación, yo diría que el 90% está bien, se conserva bastante bien. Pero muy a menudo me encuentro documentación que está en muy mal estado porque... ¿Por qué? Porque la documentación normalmente se han conservado durante toda su vida en las parroquias. Las condiciones ambientales de las parroquias no eran las más idóneas, mucha humedad sobre todo. También han sufrido todo tipo de eventos como asaltos y demás durante ciertas épocas. Y eso se ve en los documentos. Hay documentos que están muy afectados por hongos provocados por la humedad y la calor. Y eso es lo que provoca que el papel se vaya deshaciendo. También hay otro problema, la tinta que se utilizaba antiguamente era de tipo metaloácida, un componente que tenía esa tinta, y lo que hace con el tiempo es que vaya perforando, se provoca como sales de hierro, que lo que provoca es la perforación del papel. Entonces hay papeles muy delicados que hay que manejar con mucho cuidado. Incluso en algunos momentos tengo que utilizar una mascarilla porque lo que respiro no creo que sea muy bueno para la salud. Roberto, ¿qué documentos muestra la Iglesia, ¿no? ¿Qué puede encontrar el ciudadano? Ojo, que solo es una parte. A ver, que la noticia es que después de 2 años de trabajo hay ya una parte digitalizada, pero que queda faena y plancha por delante. Queda todavía mucho trabajo que hacer y mucha documentación que hay que pasar a digital. Pero, ¿qué es lo que hay ahí? ¿Qué es lo que podemos ver ya? Bueno, pues hemos comenzado, ¿verdad? Hemos comenzado. Nosotros en el Archivo Histórico Diocesano, nuestra diócesis es muy joven, es del año 1980, en comparación con otras diócesis que tienen muchos siglos de antigüedad, pero nosotros sí hemos recibido de la Archidiócesis de Sevilla, a la que pertenecía Jerez y todo lo que es actualmente la diócesis de Jerez, hemos recibido el fondo de lo que se refería a todas las parroquias que ahora mismo conforman la actual diócesis de Jerez. Esos son los fondos que vienen del Arzobispado de Sevilla. Ese es uno de los fondos más importantes que tenemos. El otro fondo que tenemos es precisamente el que ha venido de las parroquias de la diócesis, que para garantizar su conservación y para centralizar y poder ofrecer a la investigación pues todos estos documentos, se ha traído al obispado. Y después, por otro lado, tenemos otros fondos que son quizás más pequeños, pero no por ello menos interesantes, como son el fondo de la Cartuja, el fondo del Cardenal Segura, que también lo dejo en la Cartuja. Tenemos fondos de tipo privado, como el archivo de la Casa de Vargas Machuca, que lo recibimos hace poco. También tenemos de Bornos la disposición de Perafán de Rivera. En definitiva, una serie de archivos que nos han ido llegando y que conforman nuestros fondos. Entonces, ¿qué podemos encontrar? Pues, por ejemplo, en el fondo parroquial podemos encontrar todos los libros sacramentales de las parroquias. O sea, los libros de bautismo que han registrado los bautismos, las defunciones, los matrimonios, de tal manera... ¿Desde qué año? Pues prácticamente desde finales del siglo XV tenemos libros sacramentales. O sea, 500 años de historia. 500 años de toda la genealogía y de todo un registro de toda la población y de todas las personas que iban recibiendo estos sacramentos. O sea que incluso para hacer un árbol súper genealógico, alguien puede ir empezando a consultar toda esa información, ¿no? Una de las mayores consultas que tenemos en nuestro archivo diocesano es precisamente de genealogistas que vienen a hacer ese árbol genealógico, tanto de aquí como incluso desde América, que vienen a buscar sus antepasados. Hace poco, y de eso puede hablar Ignacio ahora muy bien, encontramos la partida de bautismo de uno de los descubridores de la Florida,
que era de aquí, natural de Jerez, un sacerdote que fue el que celebró la primera misa en el continente americano, digamos, en la parte de los Estados Unidos, cuando se descubrió la Florida y se fundó San Agustín de la Florida. Estamos hablando de, perdón... del siglo XVI. No, pero digo, ¿de quién era este hombre? Ignacio lo puede contar bien. ¿Cómo? Se llamaba Francisco López de Grajales. Francisco López de Grajales, y era jerezano. Era jerezano. Bueno, por lo menos se bautizó aquí en Jerez. Sí, ¿no? nació en, si no me equivoco, 1527 se bautizó. 1527. Y llegó a América en 1560, es cuando celebra la primera misa en San Agustín, que es la ciudad más antigua de los Estados Unidos. Es que fijaos la cantidad de información útil que vais a poder aportar o que se puede aportar a partir de ahora con esta herramienta, ¿no? Sí, efectivamente. Hemos comenzado precisamente con la digitalización de los archivos estos parroquiales. Por orden alfabético está ya digitalizado Alcalá del Valle, Algar, Algodonales, El Bosque y Benaocaz. Son los pueblos que ahora mismo de nuestra diócesis, de los fondos parroquiales que tenemos digitalizados. Y ahora pronto, pues Ignacio comenzará a digitalizar Arcos de la Frontera. Ajá. Oye, el documento más valioso que haya caído en vuestras manos y que se haya digitalizado. Bueno, pues valioso tenemos muchísimos documentos, no podemos decir este es más o este es menos. Sí, pero ¿verdad? Alguno que tú digas este... Bueno, digamos, afectivamente y sentimentalmente para nuestra diócesis es muy importante que, aunque es reciente, es un documento reciente, pero supone la constitución de nuestra diócesis. Tenemos la bula Archiepiscopus Hispalensis, que la promulgó el Santo Padre Juan Pablo II, San Juan Pablo II, en el año 1980, que crea la diócesis de Asidonia Jerez, lo que es un hito histórico no solo para nuestra diócesis, sino para la ciudad de Jerez y para todos los pueblos que conforman la diócesis de Jerez, ¿verdad? Entonces, haber podido digitalizar este documento, pues, digamos, algo muy significativo, porque es como un punto de llegada de toda esa rica historia de la Iglesia en nuestra tierra y, a partir de ahí, pues, esta nueva etapa de la diócesis de Asidonia Jerez. Pero vamos, como este documento, pues muchísimos. Por ejemplo, tenemos también, que ha mencionado antes Ignacio, un privilegio de Enrique III, la confirmación de los privilegios a la colegiata, esos privilegios que Alfonso X el Sabio le concedió cuando se reconquista para el culto cristiano la ciudad de Jerez y que fundan tanto la colegiata como las distintas parroquias históricas de la ciudad de Jerez. Pues tenemos el privilegio de Enrique III confirmando esos primeros privilegios y esa fundación de esas instituciones que han sido fundamentales para el Jerez actual, para llegar hasta el Jerez actual. Bueno, yo hablaba al principio de la antigüedad de algunos documentos que datan del siglo XIII, pero me parece que incluso tenéis documentación más antigua al siglo XIII. Bueno, en los fondos de la colegiata, de la actual catedral de Jerez, se conservan pues tanto manuscritos incunables, tenemos documentación de todo el cabildo de la colegial, pero incluso tenemos algunos manuscritos de época musulmana, del final de la época musulmana y comienzo de la época de la reconquista cristiana, que incluso están escritos en escritura arábiga. O sea, documentos en árabe de la colegial de Jerez. Madre mía. Ya ha llovido, porque estamos hablando antes, obviamente, de la Reconquista, siglo XIII, ¿no? Siglo XIII. Siglo XIII. ¿Qué dicen esos documentos? ¿Lo habéis traducido? Traducido no lo hemos traducido todavía. Estamos en ello. Ese es un trabajo que se tendrá que hacer posteriormente. Pero que fíjate que estamos hablando de que, claro, la colegial está asentada sobre una antigua mezquita. Esa es la realidad, ¿no? Yo sé que hay personas que pueden tener dificultad a la hora de entenderlo, pero la colegial de Jerez, la catedral de Jerez, está sentada sobre una antigua mezquita y obviamente hay documentación en árabe. Sí, los restos del patio de los Naranjos, del patio de las Abluciones, de la antigua mezquita, es lo que conforma actualmente la zona de la torre de la catedral con la Casa del Deán, que precisamente hace una esquina, ¿verdad? Hace un ángulo, porque es el antiguo patio de los Naranjos, el patio de las Abluciones de la antigua mezquita. Que es parte de nuestra historia, ¿no, Ignacio? Efectivamente. Sí, hombre. Y además que es importante conservarlo por todos los medios y bueno, yo creo que el proyecto que estamos haciendo ahora es importante para ello, ¿no? Para conservarlo en un futuro y también es importante preservar esas imágenes digitales que también tienen su caducidad, digamos, ¿no? La informática avanza muy rápido y hay que estar siempre actualizándose. Lo que estarán viendo vuestros ojos, ¿no?
Bueno, es un privilegio trabajar en un sitio donde se conserva la memoria y la historia, la memoria de la Iglesia y de la sociedad. La memoria es muy importante porque nos ayuda, en primer lugar, a aprender de la historia y a poder corregir pues todas aquellas cosas que a lo mejor pues no hayan sido muy oportunas o hayan sido acertadas, y nos permite ir mejorando y avanzando, ¿verdad? La historia es maestra para las sociedades y también para la Iglesia. Por tanto, pues conservamos de esta manera la memoria, que además crea las instituciones. El otro día el profesor Romero Tallafigo nos decía en su conferencia magistral que no solamente el acto es importante, sino que ese acto quede reflejado en la documentación y en la memoria, porque eso es lo que hace que eso pues quede para la historia y además se pueda llevar a cabo. Por tanto, no solamente el acto en sí, sino el acto y la memoria son importantes. Oye, estamos hablando de la Iglesia Católica, estamos hablando de siglos de historia. Yo os tengo que preguntar, ¿qué tenemos en papel que se haya digitalizado o no, pero qué tenemos del paso de la Santa Inquisición por Jerez de la Frontera? Bueno, nosotros no riáis, cuando reís me preocupáis un poco. No reímos porque siempre esto es un tema que es a la muy, gente yo lo sé, Roberto, eso es muy peliculero, pero ojo, que la Santa Inquisición pasó por Jerez y algún resto documental tiene que haber. Bueno, en primer lugar, aparte de ser un tribunal con connotaciones religiosas, evidentemente, pero era un tribunal civil que estaba auspiciado. ¿Cómo con tribunal civil? Claro, porque era la Iglesia, auspiciado por el Estado. Era la Santa Inquisición, ¿no? Torquemada no creo que tuviera ninguna connotación civil. Había religiosos y era temas religiosos, pero era un tribunal de carácter civil, porque estaba auspiciado por el Estado, fue fundado por los Reyes Católicos. Vamos a ver que no era una institución solamente de la Iglesia, sino que estaba dentro de lo que era el Estado. Entonces, pues nosotros no conservamos nada en el archivo histórico. Nada habéis visto de la Santa todo Inquisición. Eso está en el archivo histórico Roberto, nacional. ¿de verdad? Sí, de verdad. Pero escúchame, yo entendería que me dijeras, oye, no, ha habido una documentación que es un poco sensible, la dejamos ahí aparte, la dejemos en la bandeja de tareas pendientes y ya la recuperaremos, pero que no haya nada de la Santa Inquisición. Como está todo abierto, pues puede venir todas las personas a investigar. Todas esas cosas referentes, por ejemplo, al tema de la Inquisición, yo no soy experto en este tema, evidentemente a cualquier historiador lo puede decir mejor, ¿verdad? Está todo en el Archivo Histórico Nacional, en el archivo de la Administración, hay una serie de archivos estatales donde tenemos toda esa documentación que también está abierta para la investigación, igual que está abierto nuestro archivo, así que no tenemos nada absolutamente que... Está todo abierto hasta el año 1925. Ajá, Ignacio, ¿tú corroboras lo que dice Roberto? Sí, además es que... digamos que la Inquisición se repartía por tribunales, ¿no? Aquí el tribunal que teníamos, el que dependía Jerez, era Sevilla. Entonces habría que acudir a Sevilla, ¿no? Pero es que ni en Sevilla se encuentra, porque cuando ocurre la desamortización de Mendizábal en 1835 y la siguiente, que fue de Madó, pues toda esa documentación la incauta, digamos, el Estado, y posteriormente, al paso de los años, ha llegado al Archivo Histórico Nacional, que se encuentra en Madrid. Toda esa documentación del Consejo de la Inquisición y sus tribunales se encuentran allí. Hombre, históricamente se sabe que la familia Mendoza de Jerez pues fue, en fin, seguida por la Santa Inquisición, y que, a ver, no sé si utilizar la palabra persecución, pero que sí que fue juzgada, y creo que... generaciones posteriores también fueron, de alguna forma, no sé si la palabra es maldecida, porque, en fin, estoy hablando de memoria. No hay rastro de la familia Mendoza que se sepa, una de las pocas, por no decir la única, familia o ese apellido ajusticiado por la Santa Inquisición en Jerez. Bueno, no lo sabemos porque nuestros archivos, vuelvo a decir, son muy amplios. Si algún investigador quiere venir a investigar sobre esta familia, pues podrá hacerlo en los fondos que tenemos sin ningún tipo de problema. Puede hacerlo en los libros sacramentales para ver pues cuándo nacieron estas personas, ¿verdad? Cuándo pues se casaron, ¿verdad? Seguir un poquito la genealogía de esta familia. Y en principio, pues yo creo que en nuestro archivo poco más, porque son los fondos que tenemos. Vuelvo a decir que es un tema que puede ser muy interesante y que todos aquellos que quieran investigarlo pues tienen nuestro archivo perfectamente abierto sin ningún tipo de problema. Es que también es verdad que la literatura y el cine han hecho un poco de pupa, porque si realmente se supiera lo que hizo la Santa Inquisición, no es tanto,
Pero bueno, vamos a dejarlo ahí, ¿vale? O sea que tampoco vamos a entrar aquí en la Santa Inquisición. De lo que sí estamos hablando es de ese ejercicio, yo lo llamaría brutal de transparencia, ¿no? Y sobre todo dotar a toda la ciudadanía de esta herramienta de poder buscar cualquier documentación de Asidonia Jerez, ¿no? De la Iglesia. Nosotros tenemos abierto para la investigación lunes, miércoles y viernes de 9:30 a 1:30. Los investigadores que quieran venir pues pueden hacerlo o pidiendo cita o presentándose incluso directamente. Hasta ahora, con todas las restricciones de la pandemia, del coronavirus, pues lo teníamos solamente con cita previa, evidentemente, por el cuestión de aforo y de espacio, ¿verdad? Pero ahora, pues con normalidad, ya pueden incluso venir en el mismo día. Y los martes y los jueves los dedicamos más al trabajo interno, porque nosotros tenemos que seguir catalogando y llevando a cabo pues, todas las labores internas del archivo, por ejemplo, de la digitalización y de todas estas cuestiones. Claro, que falta mucho por hacer, insistimos. Son 2 años de trabajo muy arduos, a tope, pero ¿cuánto tiempo entendéis que va a pasar para que esté todo digitalizado y esa consulta digital esté para todo el mundo? Pues yo no quiero meteros presión, cuidado. Yo creo que ahora llevaremos un 2%, un 5% de todo el fondo, ¿En de 2 años? todo el archivo. ¿En 2 años un 5%? Sí. Más o menos calculo yo. Yo te puedo decir más o menos los datos que llevo en los 2 años he generado unas 140.000 imágenes de cada hoja, de cada documento. O sea que y llevaré unos 700 libros a lo mejor. Ajá. Pero es que allí puede haber, pues, imagínate. Estamos hablando de kilómetros. Claro, y por ahora estamos con las parroquias pequeñas de los pueblos de la sierra. Ahora nos adentraremos en Arcos, que es una parroquia bastante grande. O sea, la de primero Santa los María pueblos y después, digamos, la gran ciudad que es Jerez, ¿no? Sí, Jerez vendrá lógicamente después, que tiene 8 parroquias históricas importantes, más la de San Juan de Letrán, que era auxiliar de San Miguel. Pero sobre todo San Miguel es la parroquia más gigantesca de Jerez y la que tiene la documentación, por cierto, más antigua. La primera acta de bautismo es de 1487. Ajá. Bueno, pues yo creo que es un viaje fascinante. Si algo nos puede iluminar en ese viaje a la noche de los tiempos de la historia es, por ejemplo, esta digitalización del archivo de la Iglesia y seguro que va a ilustrarnos muchísimo. Roberto Romero, Ignacio Rodríguez, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros por dar a conocer toda esta iniciativa y esperamos que todas las personas que estén interesadas pues puedan acercarse, aunque sea a lo mejor no para investigar, pero sí porque quieren conocer nuestro archivo, pues tenemos las puertas abiertas, estamos en el Obispado, en la Casa de la Iglesia, en la Plaza del Arroyo. Fenomenal. Gracias por esta transparencia y lo versátil y lo útil que va a ser toda esta información. Muchísimas gracias. Y bueno, y paciencia, ¿eh? Sí, sí. Paciencia que queda... Es importante. La Iglesia es eterna y por tanto no tenemos prisa. A ver, te voy a decir una cosa, yo no es por nada, Para la Roberto, no sé la eternidad. edad que tenéis. A Ignacio a lo mejor no, pero a ti te jubila. El archivo te jubila Yo creo a ti, que ¿eh? sí, yo creo que me jubilará Yo también. creo que te jubilará por lo que queda. Gracias, ánimo. Bueno, vamos a hablar de la danza oriental y de una actividad que va a tener lugar este fin de semana, pero se lo vamos a contar a vuelta de publicidad.